Todo ser humano posee una inteligencia de la salud. Todo ser humano y todo ser vivo tiene una instancia que podríamos llamar un programa de salud. Ese programa lo traemos nosotros en nuestros genes y tiene los códigos de relación que tiene uno como ser vivo con el medio externo y que tiene uno con el medio interno, con uno mismo. Y más allá de eso, una instancia poco reconocida en los niveles de la ciencia, pero que cada vez vamos a ver que se aproxima más, lo que llamamos la conciencia o el mundo sutil. También tenemos una instancia, una estrategia de conexión con esa inteligencia del universo, inteligencia sutil, y con la inteligencia también del planeta que habitamos. Conjugar todo eso se puede llevar en un entrenamiento sencillo que nos conduce a una propuesta de síntesis, donde salimos de la simple dualidad mente-cuerpo, respetable, pero que no es suficiente, no es solo que somos mente-cuerpo, somos seres sintientes, pensantes y seres espirituales. Y en esa parte de la espiritualidad entendida mucho más allá de la religión, y a propósito pongo esta imagen porque trasciende la religión pero no la niega. Los grupos a quienes nos dirigimos en esta estrategia de manos son completamente diversos y universales. No hay segregación, no hay excepción. Cualquier persona puede acceder a estos métodos, donde la conciencia se propone como el elemento que integra tanto la información en nosotros, es decir, el nivel mental, como el nivel energético que podríamos asimilar al nivel emocional, como el nivel físico o biológico como tal. Esta propuesta se ha traducido en la relación de la esencia, lo que es uno con la existencia, lo que es la vida, y se proyecta en servicio. Este servicio lo realizamos actualmente en unos 15 países, donde las personas que se entrenan en manos no solamente lo hacen para sí mismos, para su vida, para tener una estrategia de autoconocimiento, de autovaloración, de autoaceptación y de autogestión de su salud, sino que al ser un modelo tan sencillo y práctico, pero por lo sencillo no le quita de lo profundo, pues se ha ido entregando a través de agrupaciones. Las personas se agrupan y comparten estos modelos en escuelas, en instituciones como penitenciarías. Acá en Colombia tenemos experiencias muy grandes con mujeres, cabezas de familia, con niños que están en situación de orfandad, hasta con empresas, con grupos de empresas, funcionarios también públicos y recientemente con habitantes de calle. Las modalidades son muchas, en cada país se encuentra siempre una necesidad de reconocerse y de servir a través de este método. Otra modalidad que surge también de este modelo de manos es que las manos sirven también para conectarse con el planeta y se sanan también los lugares. Cada año se hace un recorrido a nivel internacional, es decir, invitando las personas de todos los países que se forman en manos y vamos recorriendo lugares donde históricamente se han generado vórtices energéticos que pueden ser positivos o negativos, en el sentido de que un vórtice energético podría ser un sitio donde hubo una masacre, donde la guerra pasó por allí, donde el olvido y el silencio dejó una huella que persiste allí, o donde hay vórtices energéticos sumamente altos y positivos. Entonces, reconociendo esos lugares en los diferentes países, vamos haciendo recorridos y grupos diversos, multidiversos, desde terapeutas de todas las tendencias, personal del área de la salud y muchos más que no son profesionales del área de la salud, desde ingenieros, amas de casa, artistas, músicos. Vamos uniendo
la conciencia amorosa. Es un desarrollo de generar bondad hacia uno mismo y bondad hacia lo que existe, y se instrumenta esa bondad a través del corazón con una atención, es decir, una mente centrada en ese sentimiento de bondad, y es posible, y hemos visto luego los recorridos, transformar la energía de un lugar y ayudar a transformar también los significados de lo que allí sucedió. Esas son lo que llamamos caravanas de servicio, caravanas de salud, que hay del nivel internacional, como les digo, cada año, pero también se hacen localmente, mensualmente, 2 veces al año, 3 veces al año. En muchos países se hacen caravanas de servicio. La sintergética es el fundamento de Manos. La propuesta de Manos entonces bebe de la profundidad de la sintergética. Y la sintergética tiene fundamentos en las ciencias emergentes, en la punta de la ciencia, y en las tradiciones, en los saberes de nuestros ancestros, de los pueblos aborígenes y de las medicinas tradicionales de todo el mundo, recogiendo fundamentalmente las grandes corrientes como la de la medicina tradicional hindú o ayurveda. En las propuestas de la yoga y en las propuestas de Manos se utiliza básicamente el código ayurvédico en los elementos. También desde la propuesta de la medicina tradicional china se recoge el movimiento energético, los canales y los puntos para pasar a través de ellos la información. Y desde nuestros pueblos tradicionales, pero un fundamento grande está en nuestra propia ciencia occidental. Miremos entonces hoy que se habla de neurocardiología y de coherencia cardíaca. Vamos un poco más adelante a profundizar en esto, pero hoy se sabe que el corazón es un cerebro que tiene un núcleo grande de neuronas que se comporta como un receptor, procesador y emisor de información, y que genera un campo eléctrico y magnético como todo lo que está vivo. Nosotros somos seres que generamos un campo electromagnético. La coherencia cardíaca la mencionaremos un poquito más adelante. Otra de las ciencias emergentes ha sido la neuroplasticidad. Dentro de las neurociencias, hoy se habla de la neuroplasticidad. Cuando yo estudié medicina hace muchos años, en la parte de neurología, parte del dogma que nos enseñaban en la medicina era que la neurona no se reproducía, que una vez que uno perdía una neurona ya no se reproducía. Es decir, que con todo el estrés y de pronto cualquier otra toxicidad que uno tenga en la vida, al final de la vida tendría un poquito de neuronas. Hoy se sabe que las neuronas no solo se reproducen, sino que se reconectan. Es decir, que eso es lo que llamamos plasticidad, que el cerebro es un instrumento de aprendizaje, un instrumento de proyección, que mientras la conciencia esté activa, mientras se le proponga al cerebro la continuidad, la motivación, el sistema límbico se motiva, las neuronas se conectan y generan nuevas vías. Entonces uno puede también enseñarle al cerebro, condicionar el cerebro y no estar condicionado por las memorias que él tiene. La actitud de aprendizaje genera entonces conectividad. Cuando una persona deja de ser aprendiz, prácticamente deja de vivir. Cuando uno todavía tiene el espíritu del aprendizaje, genera en las vías del cerebro una vía que se llama la vía de la recompensa, que activa la dopamina y genera la vía del placer. La vida se vuelve placentera, es un placer vivir, es un placer aprender. Ese aprendizaje tiene unas características. Para uno aprender algo, necesita atender, necesita estar motivado, tener ganas, y necesita también despertar su creatividad. Pues esas son las grandes búsquedas humanas en todos los tiempos. Las grandes necesidades y búsquedas humanas, la búsqueda y la necesidad de paz, tiene que ver con la capacidad de relajarse en el plano físico, la respuesta de relajación, y ella permite que uno pueda atender. Cuando uno está en estado de estrés, es muy difícil mantener la atención centrada. La mente fácilmente está divagando.
Y una mente que divaga es una mente infeliz, es una mente que lleva a, a la sensación de movilidad de la misma mente, a no poder centrarse. Lo segundo tiene que ver con el cerebro mamífero que tenemos nosotros y allí activar la motivación, motivarse es activar aún más la dopamina, ya no solamente por ese circuito de recompensa que activamos desde el cerebro reptil cuando prestamos atención, sino que esa motivación al mismo tiempo en el cerebro límbico nos conecta el hipotálamo y las corrientes del neurovegetativo, simpático, parasimpático, esas fuerzas se pueden armonizar y se conecta también todas las corrientes endocrinas. El hipotálamo va traduciendo nuestra emoción en unas sustancias que transcurren, se distribuyen por nuestro sistema circulatorio a todas las células del cuerpo. Y cuando esas sensaciones de amor empieza a generar una conexión cerebro-corazón, que luego el mismo corazón devuelve como corazón-cerebro, y ahí tenemos lo de la motivación y la búsqueda y la necesidad de amor. Y finalmente en esa actitud de aprendiz, que es una actitud de sanación, de reconexión, conectamos la creatividad. Y en la creatividad nosotros despertamos nuestra verdadera capacidad de ser libres, la fantasía, el sueño no de dormir, sino el sueño de ser creadores, tiene mucho que ver con la corteza frontoorbitaria, la corteza que está por encima de los ojos, en la parte frontal, ha sido la parte más reciente de la evolución del cerebro humano, y allí quedan unos circuitos, unas especies de cooperativas de neuronas que aprendieron otras cosas más allá de lo que aprendieron los otros cerebros. El cerebro reptil aprendió a que podamos sobrevivir, el cerebro mamífero aprendió del movimiento, de las emociones, a guardar memorias profundas de lo aprendido, pero el cerebro humano, la corteza frontoorbitaria, nos permite significar, tener símbolo, nos permite crear, nos permite tener sentido del humor, nos permite reír, nos permite generar poema, nos permite generar canto, nos permite ser co-creadores. Todo eso ya es parte de las neurociencias. Comprender entonces cómo esas vías que conectan desde una actitud despiertan en nosotros una farmacia interior que nos permite activar dopamina, serotonina, en lugar de estar dependiendo externamente de ellos, y nos aporta a nosotros y nos fortalece en esta propuesta porque nos convence de que realmente los cambios de actitud pueden transmitirse. Vamos a ver cómo vamos conectando eso luego con las manos. Finalmente, las neuronas en espejo, que hacen que nosotros los humanos tengamos una tendencia a la imitación automática, y cuando esa imitación uno la habitúa a irse por los caminos de la agresividad. Por ejemplo, si uno todos los días antes de acostarse está observando películas de violencia o películas de terror o videojuegos que están muy fundamentados en la agresividad y la violencia, el sistema nervioso termina por aceptar eso como si fuera lo normal, y por las neuronas en espejo uno empieza a hacer movimientos de imitación. Uno termina imitando esas conductas, y si eso se repite mucho en el tiempo, termina formándose en un hábito de respuesta. Pero si uno puede también entrenar la bondad, si uno puede también conectar ejercicios donde despierta la capacidad de amar la vida, de amar la naturaleza, de responder de otra manera, también cuando uno actúa así, alrededor de uno, el círculo de personas van imitando y van copiando aquello, que no es negar todas las demás opciones, pero las neuronas en espejo podrían utilizarse como una estrategia para la bondad. Dentro de las ciencias emergentes que fundamentan la sintergética, que se condensa en la propuesta de Manos, tenemos también la ciencia emergente de la epigenética. La epigenética acompaña hoy el saber de la genética y ya es una ciencia estudiada en el nivel universitario en todas partes. Uno puede pasarse por el nivel de pregrado en medicina, en psicología, en enfermería, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, y van a ver que al estudiar la genética siempre se está hablando ya de epigenética.
Es decir, que no solamente tenemos un código genético que es nuestro disco duro, nuestro centro de información, es en nosotros la referencia material donde se verifica que el universo es información, que nosotros somos una memoria viviente y que esa memoria tiene códigos allí que hemos heredado ancestralmente, recientemente de nuestros, no solo de nuestra familia, sino de todos los seres, que nosotros tenemos la estrategia de la supervivencia de los reptiles, la estrategia del reino vegetal, de la relación con la luz, la estrategia del reino mineral, de reaccionar los diferentes elementos, y la estrategia humana de relacionarnos y de reflexionar. Pero las conductas, hasta el nivel de creencias, acompañan a los genes. Y la epigenética, podríamos hablar, es que los genes tienen la capacidad de expresarse o no expresarse de acuerdo al ambiente que rodea a los genes. Y ese ambiente en el nivel celular es el citoplasma que rodea al núcleo, pero también es la matriz entre las células que rodea cada célula y todo el organismo. Y esa matriz es un medio líquido. Ese líquido es nuestra agua. Y en esa agua, de acuerdo a las toxinas que nosotros estemos acumulando, podríamos provocar la expresión de unos genes o no. Entonces, cuando hablamos de epigenética, también hablamos de alimentación sana, y eso es vida. Comprender eso hoy nos va a llevar a conectarnos de una manera más sana con la vida, con el alimento, porque ya sabemos que uno puede provocar que se activen ciertos genes o no, de acuerdo a esa manera. Pero más allá de lo material, ese caldo de cultivo trasciende lo celular. Nosotros no somos solamente células. Vamos a ver ahorita en otro paradigma que una célula es un plasma de electrones y que ese plasma de electrones vibrante está modificando su nivel de vibración de acuerdo a su nivel emocional, y que las emociones están alterando nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco y respiratorio y nuestros ritmos de pensamiento. Pues el nivel de creencias o la cultura en un pueblo también es el caldo de cultivo. Entonces esta propuesta, bebiendo de estas fuentes, se convierte en un modelo o en un método de vida, en un método de transformación, en un método de proponernos ser humanos conscientes, de compartir la vida con todos los seres vivientes y permitir que la historia de la vida pueda continuar en nuestro planeta. Entonces, en ese cultivo de la vida, eso es epigenética también. Nuestras actitudes, creencias y pensamientos pueden propiciar que algunos genes se activen y otros no. Y finalmente esto ya tiene que ver con la imagen de uno mismo. La imagen de uno mismo se proyecta en el nivel de vida y en el nivel de salud. La imagen de uno mismo es el punto de partida, la creencia que uno tiene del yo, quién soy, quiénes somos. Desde ese yo es desde donde uno se relaciona con uno mismo y con el mundo. Y ese yo realmente es una creencia, es una construcción. Tenemos muchas memorias de lo que uno cree que es uno. Y estamos inconscientes de eso, relacionándonos a veces de forma destructiva con nosotros mismos, con los demás, con el planeta, con el universo entero. Entonces, tener en cuenta esto como elemento de conciencia nos permite completar los elementos para la propuesta de Manos. La psicología emergente hoy nos habla también como una ciencia emergente mucho más allá de el mundo interior de uno como individuo, del sujeto. Hoy nos hablan de una concepción sistémica de la psique. Es decir, que yo no solo tengo un nivel mental y de sentimiento y de emoción conmigo mismo, sino que está completamente ligado a mi sistema. Y mi sistema inmediato son mi padre y mi madre, mis 4 abuelos, abuelos y abuelas, mis 8 bisabuelos y bisabuelas. Es decir, que si uno hace la cuenta, cada ser humano, inicialmente al menos, no es solo uno. Como sistema uno es por ahí 15. Uno, un padre y una madre, van 3, 4 abuelos, ya somos 7, y 8 bisabuelos, ya somos 15.
Y con esos 15 uno tiene tanto en el plano mental como en el emocional, como en el físico, una corriente de información en esos planos que es todo nuestro caldo epigenético, no solo nuestros genes, que nos lleva a reaccionar muchas veces de manera inconsciente, cargando o repitiendo situaciones, esquemas o memorias antiguas. Saber eso hoy también nos permite tener propuestas de conciencia para resignificar, para aprender del pasado y para trascender las lecciones no aprendidas por nuestros ancestros. Ahí entraríamos entonces también en una psicología que nos habla del plano transpersonal, que podemos actuar no solo en el plano individual, que cuando yo hago una transformación en mí mismo, es muy probable que esa transformación esté afectando positiva o negativamente a todos mis descendientes o a todo mi entorno y mis descendientes, aunque no tenga hijos, porque todos tenemos descendientes. Todos somos responsables de todos los niños del planeta y de todos los jóvenes del planeta. Realmente la concepción de la psicología iba mucho más allá entonces del sujeto y del individuo. Y además hoy podemos ir conectando ya esto. Se saben en algunos términos de la psicología emergente que los movimientos conscientes asociados a un pensamiento consciente atento y a la localización y repetición de una frase o de ese pensamiento como es una especie de semilla, puede provocar el acceso a contenidos profundos del inconsciente. Esa es una de las propuestas de códigos curativos que se adoptan desde la sintergética y se adaptan al modelo que proponemos para hacer algo sencillo con un gran poder transformador.